¿Qué pasaría si todo tu mundo, cada éxito, cada billón en tu cuenta bancaria se basara en una mentira? Imagina que eres intocable, un rey en tu castillo de cristal, hasta que una noche una simple camarera se acerca y con un susurro lo destruye todo. Prepárate porque estás a punto de presenciar la historia de un hombre que lo tenía todo y descubrió que no tenía nada. Un secreto enterrado durante 9 años, una fotografía que desataría un terremoto emocional de consecuencias inimaginables. Si crees en el poder de los secretos y en los giros que el destino nos tiene reservados, pulsa el botón de Me gusta ahora mismo y suscríbete porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Y dinos en los comentarios, ¿estás listo para descubrir la verdad? En la deslumbrante ciudad de Barcelona, en el exclusivo restaurante Miramar Deluxe, la noche se desplegaba con la misma precisión calculada que la vida de Alejandro Vargas. Sentado en su mesa de siempre, la que ofrecía una vista panorámica del Mediterráneo, titilando bajo la luna, el magnate tecnológico de 47 años se sentía invulnerable. Su imperio valorado en más de $6.000 millones era un testimonio de su mente brillante y su despiadada eficiencia. El Miramar Deluxe no era solo un restaurante. Era su campo de batalla, el escenario donde los contratos se firmaban y los destinos de empresas enteras se decidían entre sorbos de un Vega Sicilia y el aroma salino del mar. Esa noche, sin embargo, el destino tenía un guión diferente, uno que no figuraba en la agenda de Alejandro. Sofía Torres, una camarera de 30 años, cuya sonrisa amable escondía una vida de luchas y una profunda empatía se movía entre las mesas con una gracia aprendida. Llevaba 7 años trabajando allí, tiempo suficiente para descifrar las complejas personalidades de la élite de la ciudad. Pero esa noche, un peso insoportable oprimía su pecho. Un secreto que no era suyo, pero que sentía la obligación moral de revelar. Todo había comenzado hacía unos meses durante su voluntariado en el orfanato de la Sagrada Esperanza. Allí conoció a Valentina, una niña que la cautivó desde el primer instante. Inteligente, reservada con una mirada que parecía contener la sabiduría de varias vidas. Y cada vez que la veía, un pensamiento inquietante se repetía en su mente. Hasta que una tarde vio a Alejandro Vargas en el periódico y el parecido la golpeó con la fuerza de un relámpago. Era imposible, una locura, pero la similitud en los ojos, en la forma de la mandíbula, en ese gesto casi imperceptible, al concentrarse, era demasiado para ser una coincidencia. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, Sofía se acercó a la mesa de Alejandro. Él estaba absorto en una conversación con sus asesores con esa expresión de acero que intimidaba a todos. Mientras rellenaba su copa de agua, sus manos temblando ligeramente sacaron del bolsillo de su delantal una pequeña fotografía arrugada por los bordes. Era una foto escolar de Valentina de 9 años, con unos enormes ojos color avellana y una sonrisa que era más una pregunta que una afirmación. Deslizándola con una discreción ensayada junto al plato de Alejandro, se inclinó y susurró una pregunta devastadoramente simple, las palabras que harían temblar los cimientos de 2 vidas. «Disculpe, señor Vargas, ¿se le parece en algo?» Alejandro levantó la vista irritado por la interrupción. ¿Quién se creía esa empleada para importunarlo? Estaba a punto de lanzar una réplica helada, de pedir su despido fulminante, pero entonces sus ojos cayeron sobre la fotografía, y el mundo se detuvo. El tiempo se fracturó. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación silenciosa. El murmullo de sus asesores, que seguían hablando de proyecciones y márgenes de beneficio, se transformó en un zumbido agudo y lejano, como el de un insecto atrapado tras un cristal. El color se drenó de su rostro. No palideció.
Se tornó translúcido como si un fantasma acabara de atravesarlo. No podía ser. Era una broma macabra, un truco imposible. Pero ahí estaban. Sus ojos. La misma forma almendrada, la misma intensidad casi feroz en la mirada. La nariz, el mentón. Y ese pequeño casi invisible hoyuelo en la barbilla. Su hoyuelo. La marca genética de los Vargas. Era como mirar un retrato de su propia infancia, un eco femenino de sí mismo congelado en el tiempo. Sus manos que minutos antes firmaban cheques de 7 cifras sin un atisbo de temblor, ahora vibraban de forma incontrolable mientras tomaba la foto para verla más de cerca. La sostuvo como si fuera un artefacto explosivo. 9 años. Sofía había susurrado que la niña tenía 9 años. 9 años. La cifra retumbó en su cabeza como un gong fúnebre. 9 años atrás. Elena. Elena Rojas. Su brillante y apasionada asistente personal. Su relación había sido un torbellino, una combustión de intelecto y pasión que lo había consumido y asustado a partes iguales. Y entonces, la desaparición. Un día después de confesarle entre lágrimas que estaba embarazada, simplemente se desvaneció. Se fue sin dejar rastro. Él, herido en su orgullo y aterrado por la vulnerabilidad, había contratado a los mejores investigadores privados. Pero Elena se había esfumado como el humo. Con el tiempo, él había construido una narrativa para protegerse. Ella lo había engañado. El embarazo era una mentira para sacarle dinero, y él había tenido suerte de que se fuera. Pero ahora, esa mentira reconfortante se hacía añicos contra la cruda realidad de una fotografía. Elena no había mentido. No había huido con dinero. Había huido para proteger a su hija. A su hija. Sofía, viendo la devastación en su rostro, le reveló con una voz temblorosa el resto de la información. El nombre: Valentina Rojas. Y el lugar: el orfanato de la Sagrada Esperanza, donde vivía desde hacía 4 años. El corazón de Alejandro se detuvo por segunda vez esa noche. Rojas como Elena. Y si llevaba 4 años en un orfanato, significaba que Elena había muerto cuando Valentina tenía solo 5. Su hija no solo había crecido sin padre, sino que también había perdido a su madre y había pasado los últimos 4 años de su infancia en una institución sola. Mientras tanto, él, su padre, acumulaba una fortuna obscena, completamente ajeno a que el verdadero tesoro de su vida languidecía a pocos kilómetros de su ático de lujo. Sin una palabra, Alejandro se puso en pie de un tirón. Sus asesores enmudecieron atónitos. Dejó caer un fajo de billetes sobre la mesa y salió del restaurante como una exhalación, aferrando la foto con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No vio la mirada compasiva de Sofía ni el desconcierto de los demás clientes. Solo veía unos ojos que eran su propio reflejo, los ojos de una niña que acababa de dinamitar su universo. Esa noche no hubo sueño para Alejandro Vargas. Su ático, normalmente un santuario de orden y control con vistas al mar, se había convertido en una celda de lujo. La foto de Valentina estaba sobre la mesa de mármol iluminada por la luz de la ciudad. Era un juez y un jurado silencioso. A las 5 de la madrugada, con los ojos inyectados en sangre, llamó a Mateo Ferrer, el mismo investigador privado que 9 años atrás había fracasado en encontrar a Elena. 2 días después, Mateo entró en su oficina con una carpeta que olía a verdad amarga. Los documentos eran irrefutables. Valentina Rojas, nacida el 22 de abril de 2015, exactamente 9 meses después de la última noche que Alejandro pasó con Elena.
Elena Rojas, fallecida en un accidente de coche hacía 4 años. Y el golpe de gracia, el historial médico de la niña, indicaba un grupo sanguíneo extremadamente raro, el mismo que el de Alejandro. Pero lo peor estaba al final de la carpeta. Mateo había encontrado una carta escondida en un viejo baúl de pertenencias de Elena. Una carta que nunca llegó a enviar. Alejandro la leyó con manos temblorosas, y cada palabra era una puñalada en su alma. Elena escribía sobre su miedo, su pánico, a que él pensara que era una cazafortunas que solo buscaba atraparlo. Escribía sobre su amor por él, un amor tan grande que prefirió desaparecer a verlo transformado en desprecio. Y escribía sobre Valentina, sobre cómo tenía los ojos de su padre, esos ojos que pueden ver a través de todo. Por primera vez en 30 años, Alejandro Vargas lloró. Lloró por Elena, que murió creyendo que no la amaba. Lloró por los 9 años perdidos. Lloró por esa niña que llevaba su sangre y que había sufrido en silencio. Al día siguiente, con una resolución de acero, se presentó en el orfanato de la Sagrada Esperanza. La hermana Isabel lo recibió con una mezcla de sorpresa y recelo. Cuando Alejandro, con la voz rota, le explicó su historia y le mostró los documentos, el rostro de la monja se suavizó con comprensión. Confirmó que Valentina era una niña excepcional, una mente brillante, atrapada en una coraza de desconfianza. Ha aprendido a proteger su corazón. Le dijo, no espere que se lo entregue fácilmente. A través del cristal de la puerta de la sala de estudio, Alejandro la vio por primera vez en persona. Estaba sentada con la espalda recta, concentrada en un libro de problemas de física, con su cabello castaño recogido en una trenza. Cuando levantó la vista y sus miradas se cruzaron a través del cristal, Alejandro sintió un vértigo existencial. Eran sus ojos, sí, pero cargados con una melancolía que ningún niño debería conocer. En ese preciso instante supo que su vida anterior, la del magnate frío y calculador, había muerto. Frente a él estaba su hija, y la necesitaba tanto como ella a él. Hermana Isabel abrió la puerta con delicadeza. Valentina levantó la vista de su libro con esa expresión alerta de quien ha aprendido que los extraños suelen traer consigo promesas rotas. Tenía 9 años, pero su mirada contenía la cautela de un adulto. Cuando vio a Alejandro, ladeó la cabeza, estudiándolo con una curiosidad tan intensa que era casi tangible. Alejandro se acercó despacio, como quien se aproxima a un cervatillo asustado. Se arrodilló para quedar a su altura, sintiendo sus rodillas protestar. Se presentó con sencillez por su nombre de pila. La niña respondió con una educación formal que mantenía una barrera invisible entre ellos. Luego, con la franqueza desarmante de la infancia, le preguntó, ¿y por qué un hombre como tú quiere conocerme a mí? ¿Cómo se le responde a eso? ¿Cómo se condensa una década de error, culpa y anhelo en una frase? Alejandro improvisó. Dijo que hermana Isabel le había contado que era una genio de las ciencias y que él como ingeniero sentía curiosidad por ver sus trabajos. Valentina lo escrutó durante un largo segundo que a Alejandro le pareció una eternidad. Finalmente, sin sonreír, le mostró su cuaderno. Eran ecuaciones de segundo grado. «Son mis favoritas», explicó ella. «Porque no importa lo complicado que parezca el problema, siempre hay una solución exacta. Los números no mienten». Alejandro sonrió por primera vez, una sonrisa genuina y melancólica. Él también amaba las matemáticas por esa misma razón. Mientras se sentaba a su lado, en una silla demasiado pequeña para él, notó los pequeños detalles que la fotografía no podía capturar. La forma en que sostenía el lápiz con una precisión idéntica a la suya. El modo en que se tocaba el hoyuelo de la barbilla al pensar.
el ceño fruncido de concentración. Pasaron 1 hora juntos. Descubrió que su hija soñaba con ser arquitecta, que dibujaba planos de ciudades imposibles en los márgenes de sus cuadernos. Descubrió una mente brillante y una sed de conocimiento insaciable. Hablando de su madre, Valentina le contó que Elena siempre le decía que la arquitectura es la poesía de los números. El corazón de Alejandro se contrajo dolorosamente. Al preguntarle si la extrañaba, los ojos de Valentina se humedecieron, pero no derramó ni una lágrima. Había aprendido a contener el dolor. Mucho, confesó. Pero hermana Isabel dice que me cuida desde una estrella y que está orgullosa de mí. Estoy seguro de que lo está, dijo Alejandro con la voz ahogada. Cuando llegó el momento de marcharse, Valentina lo miró con esos ojos que eran un espejo de los suyos y preguntó: «¿Volverás a visitarme?». Alejandro respondió sintiendo un nudo en la garganta que si ella quería, volvería todos los días. La niña le dedicó la sombra de una sonrisa y dijo: «Me gustaría. No mucha gente entiende mis ecuaciones». Saliendo del orfanato, Alejandro supo que el desafío más grande de su vida acababa de empezar. Ya no se trataba de adquirir empresas o de conquistar mercados. Se trataba de conquistar la confianza de una niña herida. Se trataba de ganarse el derecho a ser llamado papá. Era una batalla que no se ganaba con dinero, sino con paciencia, constancia y un amor que había estado reprimido durante 9 largos años. Las siguientes semanas transformaron la existencia de Alejandro Vargas. Las reuniones del consejo fueron pospuestas, los viajes de negocios cancelados. Su universo ahora giraba en torno a las visitas de las 4 de la tarde al orfanato de la Sagrada Esperanza. Te está conmoviendo esta historia. La confianza de un niño es el tesoro más frágil y valioso del mundo. ¿Crees que Alejandro logrará derribar los muros que Valentina ha construido alrededor de su corazón? Si estás tan enganchado como nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte cómo termina. Continuamos. Cada visita era un ladrillo más en la construcción de un puente sobre un abismo de 9 años. Le llevaba libros de arquitectura, biografías de Zaha Hadid y Norman Foster, adaptadas para jóvenes. Veía los ojos de Valentina iluminarse mientras discutían sobre estructuras tensegríticas o la belleza de la sección áurea en la naturaleza. Su mente absorbía todo como una esponja, haciendo preguntas tan complejas que Alejandro a menudo tenía que consultar sus viejos libros de texto de ingeniería. Pero el camino no era fácil. Valentina tenía sus defensas. No permitía el contacto físico, esquivaba las preguntas personales y mantenía una distancia emocional infranqueable. Un día Alejandro intentó darle una palmadita en el hombro para felicitarla por resolver un problema particularmente difícil y ella se encogió instintivamente. El gesto lo hirió más que cualquier negociación fallida. Hermana Isabel le explicó: «Ten paciencia. Para ella, el afecto es sinónimo de pérdida. Tiene miedo de volver a querer a alguien para que luego desaparezca». Una tarde, mientras dibujaban juntos el plano de una casa en un árbol, Valentina le preguntó de la nada si tenía familia. Alejandro respondió con honestidad que no, que vivía solo. «Yo tampoco tengo familia», observó ella más para sí misma que para él. Con cuidado Alejandro le explicó que a veces las familias no nacen, sino que se hacen. Que 2 personas que se sienten solas pueden decidir formar una y cuidarse mutuamente. Valentina lo miró con una profundidad que lo desarmó y preguntó: «¿Tú querrías tener una familia?». «Más que nada en el mundo», susurró Alejandro.
Yo también, confesó ella, en un murmullo apenas audible. Esa noche Alejandro comprendió que un milagro estaba ocurriendo. Lentamente, dolorosamente, él y Valentina estaban tejiendo los primeros hilos de una familia. Pero la sombra de la verdad seguía entre ellos, y sabía que pronto tendría que revelarle quién era en realidad. El momento llegó una tarde lluviosa de forma tan inesperada como la primera fotografía. Estaban diseñando la casa de sus sueños. Valentina quería un observatorio en el tejado para poder ver la estrella de mamá y un jardín lleno de gardenias. ¿Por qué gardenias?, preguntó Alejandro. Porque mi mamá decía que huelen a promesa, respondió ella. Ah. Alejandro se le cortó la respiración. Elena siempre había llevado perfume de gardenias. Fue entonces cuando Valentina, con una seriedad solemne, le dijo: «Puedo hacerte una pregunta muy importante». Cuando él asintió, ella lo miró fijamente y soltó la bomba: «¿Tú conociste a mi madre?» El momento había llegado. «Sí», confirmó él con la voz temblorosa. «La conocí muy bien. Era la mujer más inteligente y valiente que he conocido. Y te quería más que a nada en este universo». La siguiente pregunta de Valentina fue directa, sin rodeos. «Si la conocías y sabías que me quería, ¿por qué nunca me buscaste?» Ahí estaba. La niña brillante había unido todas las piezas. No había engaño posible. Le contó la verdad, que no supo de su existencia, que Elena se fue antes de que pudiera saberlo, que la buscó sin éxito. Cuando terminó el silencio en la pequeña sala, era ensordecedor. Entonces ella le preguntó: «¿Y ahora que me has encontrado?» Alejandro se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos. «¿Me darías la oportunidad?», dijo con la voz rota por la emoción, «de ser el papá que debí haber sido desde el principio». Valentina lo observó procesando la revelación que acababa de redefinir su identidad. «¿Eres tú? ¿De verdad eres mi papá?» «Sí, Valentina, soy yo». Lo que sucedió a continuación sorprendió a Alejandro. No hubo llanto ni reproches. En su lugar, con una madurez forjada en el dolor, ella extendió su pequeña mano y la comparó con la de él. «Me lo imaginaba», dijo con una lógica aplastante. «Tenemos las mismas manos». Y era verdad. Los mismos dedos largos, la misma forma de las uñas. Un testamento de ADN viviente. Por primera vez voluntariamente, ella se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo torpe, cauto, pero para Alejandro fue el momento más real de toda su vida. Un abrazo que olía a hogar, a perdón, a una segunda oportunidad. Había encontrado a su hija. 6 meses después, la mansión de Alejandro en el exclusivo barrio de Pedralbes era irreconocible. El frío mausoleo de diseño minimalista se había transformado en un hogar vibrante. Las paredes estaban cubiertas de planos arquitectónicos dibujados a 4 manos. La biblioteca albergaba ahora tantos libros de cuentos y ciencia para niños como tratados de finanzas. Y en la terraza, un pequeño jardín de gardenias perfumaba el aire. Una noche Valentina irrumpió en su despacho, gritando de emoción, agitando un gran pliego de papel. Era su proyecto final para la clase de ciencias, la Escuela del Futuro. Alejandro dejó a un lado un contrato multimillonario y se dedicó por completo a examinar el trabajo de su hija. El diseño era revolucionario: aulas circulares, jardines verticales para cultivar alimentos y paneles solares con forma de hoja. «¿Por qué las aulas son redondas, cariño?», preguntó. Valentina respondió con la seriedad de una arquitecta consagrada. «Porque en un círculo, papá, todos se pueden ver a los ojos y nadie se queda en la esquina. Nadie se queda atrás». Esa frase golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier discurso de un gurú de los negocios. Su hija de 9 años
acababa de darle una lección magistral sobre inclusión, comunidad y liderazgo. Al día siguiente tomó una decisión. No bastaba con ser un buen padre para ella. Tenía que honrar el legado de Elena y el increíble potencial de su hija. Contactó a sus abogados y creó la Fundación Elena Rojas, una organización dedicada a financiar la educación en ciencias, tecnología, ingeniería, arquitectura y matemáticas para niños huérfanos y de bajos recursos en toda España. El evento de lanzamiento fue una fiesta en su jardín. No para la prensa ni para los socios, sino para los 40 niños del orfanato de la Sagrada Esperanza. Hermana Isabel y Sofía Torres, la camarera que lo había iniciado todo, eran las invitadas de honor. Mientras veía a Valentina correr y reír con sus amigos, organizando una competición de construcción de puentes con espaguetis, Alejandro entendió la verdad fundamental de la existencia. La verdadera riqueza no se cuenta en ceros en una cuenta bancaria, sino en el número de vidas que puedes tocar. El verdadero éxito no es construir un imperio, es construir un futuro mejor para quienes no tienen nada. Esa noche, al arropar a Valentina en su cama, ella susurró en la oscuridad: «Mamá estaría muy contenta. Su estrella brilla más fuerte esta noche». Diego la besó en la frente. «Sí, cariño. Y estoy seguro de que fueron sus gardenias las que te trajeron hasta mí». Esta historia te ha emocionado, ¿verdad? Te ha hecho reflexionar sobre el destino, las segundas oportunidades y el verdadero significado de la familia. Si crees que el amor de un padre puede superar el tiempo y la distancia y que un simple gesto puede cambiar el universo, te pedimos que dejes un me gusta y compartas este video para que inspire a más personas. Ahora queremos escucharte, a ti. Cuéntanos en los comentarios, ¿has vivido alguna vez una coincidencia tan fuerte que parecía escrita por el destino? ¿Qué significa la familia para ti? ¿Crees que es posible reparar los errores del pasado? Y no lo olvides, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que te tocarán el alma. Historias que nos recuerdan que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que siempre hay esperanza, y que a veces el mayor tesoro está oculto a simple vista, esperando a que alguien tenga el valor de hacer una simple pregunta. ¿Se te parece? Dale a like, comenta, comparte, porque cada familia reunida es una victoria para la humanidad.